Revisemos entonces el primer concepto. ¿Qué vamos a entender por red de computadoras? Dependiendo de la bibliografía que nosotros revisemos o los sitios en Internet, podemos encontrar muchas definiciones, pero usemos una bien sencilla. ¿Qué vamos a entender por red de computadoras? Bueno, podríamos decir un conjunto o una gran cantidad de computadoras interconectadas o conectadas por medio de enlaces o por medio de sistemas de transmisión de datos. Porque recuerden que acabamos de hablar del sistema de comunicación de datos. Pero ¿por qué no definimos a una red de computadoras como un conjunto de computadoras? ¿Ok? No vamos a usar esa definición porque hace un momento vimos que no solo computadoras, aunque el concepto de computadora es bien abstracto, pero nosotros no le vamos a llamar computadora a todo lo que tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un teléfono celular. Intrínsecamente el teléfono es una computadora, porque por el concepto de computadora también lo es, pero nos podemos confundir en llamarle computadoras a cualquier dispositivo. Entonces tenemos que buscar un término que sea aplicable tanto a una computadora, como a un teléfono IP, como a una laptop, como a un teléfono celular. Entonces, la palabra que nosotros vamos a utilizar para identificar cualquier dispositivo va a ser nodo. O, si lo queremos hacer un poco más amplio, lo podemos llamar dispositivos, nodos o dispositivos. Por esa razón, el concepto, la definición que vamos a utilizar de redes de computadoras, en vez de ser el término computadoras, vamos a utilizar dispositivos o nodos, y obviamente esos dispositivos o esos nodos van a estar conectados entre sí por medio de enlaces, por medio de medios físicos, que en el sistema de comunicación de datos nosotros llamamos medios de transmisión. Otro elemento, entonces atomizando más, tenemos que definir qué es nodo para que nos quede claro el concepto de nodo. Entonces, nodo puede ser una computadora, puede ser cualquier dispositivo que pueda enviar o que pueda recibir datos o información generados por otro dispositivo en la red. Es decir, nodo va a ser un dispositivo final de usuario. Ahora, cuando nosotros tenemos una red, obviamente, cualquier cosa que el ser humano fabrica es con un propósito. Nadie fabrica nada en esta tierra si no espera tener algo de él. Entonces, para las redes es lo mismo. ¿Cuál es el propósito de una red? Antiguamente, hace más de 20 años, las redes tenían un propósito que es exactamente el de ahora. Pero las causales, las causas que originaban ese propósito son un poco distintas hoy en día. Anteriormente, las computadoras eran sumamente caras. Tener un disco duro en una computadora, tener un disco duro instalado en una computadora hace 20 años, hace 15, 20 años, esos discos duros podían tener un espacio de 3 megas. Ahora una foto pesa 12, 16 megas si la tenemos en HD o en alta calidad. Pero nosotros tenemos discos duros de 3 megas. La memoria RAM no se medía en megas, se medía en kbytes. Entonces, estos dispositivos eran sumamente caros. El disco duro de una computadora o de un PC representaba a veces el 60% del valor total de la PC. Entonces, ponerle disco duro a la computadora era sumamente caro. ¿Qué es lo que se hacía? Se armaban redes con propósito de tener una sola computadora con ese disco duro y todas las demás computadoras se conectaban a esa máquina. Entonces, el propósito de esa red era compartir el recurso. Las impresoras igual. Hace 20 años, una impresora podía tener el mismo precio de una computadora. Entonces, por esa razón, en las empresas, en las universidades, en las oficinas, no se compraba una impresora o un impresor para cada estación de trabajo. Se tenía una sola. Entonces, la necesidad de la red era para compartir el almacenamiento y para compartir la impresión de documentos. Es más, las impresoras solo imprimían en negros. Hoy en día, el propósito de una red es exactamente el mismo, con la diferencia que ahora todas las máquinas tienen disco duro, con la diferencia también es que ahora una impresora no es tan cara, pero se tienen sistemas más avanzados, los sistemas de archivos son más potentes, entonces el trabajo que se tiene que hacer muchas veces
siempre es necesario tener computadoras más potentes para guardar información. Ese es el caso de los servidores. Nosotros podríamos tener un servicio en nuestra computadora, pero es mejor tenerlo centralizado. En producciones donde los archivos son extremadamente grandes, por ejemplo, las producciones de video, en la cual un video en producción podría pesar 60 gigabytes, entonces es mejor tenerlo en un storage en los cuales la velocidad de respuesta es mucho más veloz. Así también servicios como que nosotros no podríamos tener en cada computadora, como acceso a correo electrónico, todos esos servicios que podríamos encontrar, inclusive ya no en servidores de un data center local, sino que en lo que vamos a conocer nosotros como nube. Entonces, el propósito de la red sigue siendo el mismo que hace 20 años, compartir recursos, con la diferencia que el tipo de recursos que estamos compartiendo hoy en día no son los mismos y no son del mismo tipo que antes. Cuando diseñamos redes, nosotros tenemos que definir criterios bajo los cuales vamos a elaborar esos diseños. Comúnmente nosotros podríamos pensar que el equipo más caro, comprar el equipo más grande, puede ser una mejor solución para nuestra red, pero no es tan cierto. Nosotros podríamos tener una subutilización de recursos innecesaria y eso no va a ser más rápida nuestra red. Es posible que tengamos un dispositivo muy grande, pero los dispositivos finales no sean capaces de administrar esa velocidad y nosotros tengamos nuestro dinero, nuestro presupuesto desperdiciado. Tenemos que buscar el equilibrio entonces. Para eso tenemos que definir criterios, pero esos criterios tienen que estar basados en dos elementos, la eficiencia y la efectividad. Es decir, que los dispositivos cumplan con nuestros requerimientos y que lo hagan con los recursos justos y necesarios para cumplir con dichos requerimientos. Los criterios más comunes utilizados en el diseño de redes son tres: el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad. Veamos cada uno de ellos. El primero es el rendimiento, que tiene que ver un poco con velocidad, pero no la velocidad que nosotros pensamos. Cuando pensamos en velocidad, nos referimos a automóviles por lo general, es decir, cuánto tiempo me tardan de llegar desde un punto A hasta un punto B. Si yo tardo menor tiempo, entonces esa es mayor velocidad. Es un tanto similar, pero no de la misma manera se comprende o se puede diseñar. Los dos elementos que tienen que ver con rendimiento son el ancho de banda y la latencia. El ancho de banda tiene mucho que ver con la cantidad de datos que vamos a transportar en una red desde dos puntos y la cantidad de tiempo que me voy a tardar en transportar esa cantidad de datos. Y la latencia tiene que ver con el tiempo de retardo, es decir, cuánto tiempo baja una señal específicamente en un medio de transmisión. Es decir, el ancho de banda es cuánta data estoy transfiriendo y la latencia es el tiempo que una señal se va a tardar desde un punto A hasta un punto B. Y eso va a depender directamente del medio de transmisión. Va a depender, por ejemplo, si tenemos un cable de cobre, la velocidad que una señal electromagnética viaja por un cable de cobre. Si tenemos fibra óptica, vamos a considerar entonces la velocidad de la luz. Pero no creamos que en un cable de fibra óptica todos los datos van a viajar a la velocidad de la luz. Porque si bien es cierto, en la fibra van a viajar a esa velocidad, la velocidad final va a depender de los extremos, es decir, de los transceivers, de los que van a estar transformando la luz que llega en datos. Entonces, hay una combinación de elementos que tenemos que tener cuidado. Ahora, entre más rápido sea una red, los costos van a incrementar de todos los dispositivos y por ende el mantenimiento va también a incrementar. Otro de los criterios que nosotros tenemos que ver también y que está muy amarrado a los diseños de red es la cantidad de usuarios que nosotros vamos a tener conectados. No es lo mismo el diseño del hardware y del software para una red que va a albergar 5, 6, 10, 15 usuarios, a una red que va a tener 100 usuarios, a una red como una universidad que va a tener 60,000 usuarios. Entonces, el tipo del medio de transmisión, el hardware, los servidores e inclusive las licencias de servidor. Cuando ustedes revisan en internet la licencia de un servidor de paga, por ejemplo,
Los precios de la licencia tienen que ver con la cantidad de usuarios simultáneos que van a estar conectados. ¿Qué es la fiabilidad? La fiabilidad no es más que la frecuencia de fallos en una red y cómo este fallo nosotros podemos recuperarnos ante él. Es decir, cada cuánto tiempo nosotros vamos a ver un evento, cuál es la tolerancia que nosotros vamos a tener a esos eventos y en cuánto tiempo yo puedo recuperarme ante ese evento. Entre mayor sea la fiabilidad de la red, o sea, es decir, entre la frecuencia sea más baja de eventos dañinos, obviamente los dispositivos, las alertas, el hardware y el software que yo tengo que instalar, obviamente me va a incrementar la red. Pero no es lo mismo una red para un control de notas de un colegio o de una escuela que una red que voy a dedicar para un banco. Entonces ahí tengo que buscar qué tipo o qué medida de fiabilidad o qué tolerancia a fallos yo puedo tener. Y el último elemento o criterio es la seguridad de red, es decir, cómo yo evito que los datos que circulan en la red y que tengo almacenados en los dispositivos, llámense dispositivos finales del usuario o servidores, tienen acceso autorizado. Recordemos que los datos están almacenados en un emisor o en un receptor. Pero cuando esos datos viajan por el medio de transmisor, el medio de transmisión pueden ser accedidos a él también. Los ataques comúnmente a los datos de una empresa no necesariamente son una vulnerabilidad a los servidores de la empresa, sino que pueden ser accedidos cuando estos van viajando de un punto a otro. Solo imagínense esto, ustedes en internet pueden bajarse un app para descifrar claves WAP de redes Wi-Fi. Si ustedes van con su laptop en su vecindario, van a encontrar una gran cantidad de redes Wi-Fi que no tienen mayor protección. Entonces ustedes pueden en 5 o 10 minutos averiguar la clave. ¿Qué pasa si ellos tienen cámaras IP conectadas en su casa? Ustedes tendrían acceso inmediato a ese tipo de cámaras. O sea, prácticamente ustedes pudieran estar viendo las cámaras IP de sus vecinos si no las tienen bien protegidas. Otra vez, entre mayor sea la medida, el criterio, mayor va a ser el costo. Si nosotros incrementamos la seguridad, vamos a incrementar la cantidad de dispositivos en la red y la calidad y robustez de los dispositivos. Entonces, eso incrementa también nuestros costos del diseño de red. Ahora, veamos un concepto distinto. ¿Cómo describo yo físicamente una red? A la forma de cómo está diseñado y distribuido cada nodo, cada dispositivo de transmisión, el tipo de cableado, a eso lo vamos a conocer como topología. Y la topología, obviamente, nosotros no la vamos a dibujar en un esquema de diagrama de red como los cables o como las computadoras dibujadas en su escritorio, sino que vamos a utilizar cierta representación geométrica. Por ejemplo, los switch va a ser un cuadrito, los routers van a ser circulitos, las computadoras es un icono de computadora. Entonces, esa es una representación de la distribución física de la red. Las topologías podemos encontrar varios tipos. En realidad, nosotros vamos a revisar 4 tipos de topologías. La topología maya, en estrella, de bus y la topología en anillo. La topología de bus es la más antigua, es la más fácil de instalar y por ende la más susceptible a fallos. Hoy en día este tipo de topología ya no se utiliza en el diseño de redes y obviamente la vamos a ver solo quizás como algo histórico que veamos desde dónde venimos en la evolución de las redes. En este tipo de topología todos los nodos estaban conectados al mismo canal de comunicación. Es decir, se tenía un cable coaxial y en cada segmento del cable coaxial nosotros conectábamos computadoras. Quiere decir que si estaban conectados al mismo cable, todas compartían el mismo medio de transmisión. Lo que significa igual. Imaginemos nosotros una tubería de PVC por la cual pasa agua y cada nodo es un grifo. Si nosotros tenemos 5 grifos, tenemos el grifo 1 y el grifo 5 acá, entonces para que llegue el agua va a pasar por cada uno de los grifos. Si cada grifo se abre, quiere decir que va a salir agua por cada uno de los grifos. Quiere decir que si todos los grifos están cerrados, yo voy a tener cierta presión de agua.
Si todos los grifos en mi camino están abiertos, la presión de agua va a disminuir. Es decir, el canal se está compartiendo. Pero ¿qué pasa si yo corto en este grifo el tubo de PVC y tiene un corte y lo divido? Quiere decir que todos los grifos de aquí para allá no van a recibir agua. Y si yo tuviera un conector de agua desde aquí hasta acá, entonces toda la transmisión de agua de aquí para acá se caería. Esta analogía aplicada a la red significa que si un punto en la red de bus se cae toda la red. Entonces, imagínense 25 máquinas y nuestra red se cae. Yo como arquitecto de la red y como el de soporte técnico tendría que ir nodo por nodo, revisando el cableado, revisando el conector, hasta detectar cuál es la falla. Si la falla es que alguien cortó físicamente el cable, después de revisar los 25 puntos sería sencillo ver dónde está la falla. Pero ¿qué tal si la falla es un conector? Entonces yo tendría que quitar el conector, poner uno nuevo y ver si la red comienza a funcionar. Y así sucesivamente. Por eso es que tipo de red eran difíciles de darles mantenimiento. Cuando la red estaba basada en bus, la señal viaja de un punto a otro y así sucesivamente. Era necesario colocar a cada uno de los extremos dispositivos físicos que se llamaban terminadores, que hacían que la red no viajara infinitamente en cada uno de los puntos. Ese precisamente era otro punto de falla en las redes de bus. Cuando un terminador fallaba, nosotros teníamos la red abajo. Entonces, por eso también era importante revisar siempre, quizás el manual de buenas prácticas decía, primero revisa los terminadores, porque era un punto de falla. El otro tipo de topologías es la estrella. En este caso, ya es un poco distinto. En esta topología, todos los dispositivos, todos los nodos se conectan, pero ya a un dispositivo físico, un dispositivo central. Este antiguamente podía ser un concentrador, un hub, y actualmente nosotros podemos encontrar switch, o en español muchas veces le llaman conmutadores, pero yo creo que en esta materia le vamos a llamar switch y su plural switches. Todas las comunicaciones entonces pasan a través de este switch, es decir, cada una de las computadoras se conecta a un puerto específico del switch. Entonces, si una computadora, el cable de una computadora conectado al switch falla esa conexión, esa computadora no se va a poder conectar a la red. Pero no me va a botar toda la red. Si yo tengo 48 computadoras o 48 nodos conectados a un switch y falla una, solo va a fallar esa conexión. Las 47 computadoras van a seguir funcionando perfectamente. Este tipo de dispositivos tiene indicadores de luces y tiene muchas veces mensajes y muchas veces se puede acceder a él y tiene un sistema operativo que me permite ver qué está pasando con él, lo cual hace fácil el mantenimiento. Tiene un sistema operativo que me puede prevenir daños y conflictos en mi red. Yo puedo tener en mi red 5, 4, 20 computadoras. Pero ¿qué pasa si yo tengo un dispositivo y le puedo conectar 24 computadoras? Entonces a eso se le llama densidad de puertos. La cantidad de puertos que puede tener un dispositivo para conectar nodos. Cuando yo tengo una densidad de puertos mayor o excede a la mayor cantidad de puertos que tiene un switch, entonces yo puedo crear una pila o un stack de switch. En la imagen ustedes pueden observar varios switch interconectados entre sí y el hecho de tener una pila hace que el switch o la cantidad de esos switches funcionen como uno solo. En conclusión, podemos decir que la red en topología estrella está basada en un dispositivo central, el cual hoy por hoy va a ser un switch. Quiere decir que si un switch falla, todos los nodos, todas las computadoras que están conectadas a dicho switch ya no van a tener acceso a la red. Ahora, ¿qué pasa con la densidad de puertos? Un switch tiene una cantidad de puertos limitada para los nodos que se pueden conectar a él. Pero si la empresa tiene una cantidad mayor de computadoras, quiere decir que vamos a tener más de un switch en la oficina, en la universidad o en la empresa. Quiere decir que nosotros vamos a tener que interconectar estos switches para que sea una sola red. ¿Cómo los podemos conectar? Hay dos formas. Uno, en cascada, es de switch. De un switch va a salir un conector
al otro switch y así sucesivamente, o lo podemos poner en estrella. En estrella no es más que tener un switch central del cual van a depender los demás switches. Esto no es ilimitado, es decir, va a depender de ciertas características de los medios de transmisión. No podemos tener ilimitados switch en cascada y muchas veces las distancias nos van a obligar a que no solo podamos tener un switch central en estrella de donde dependan todos los demás switch. La siguiente topología que tenemos que analizar es la topología en anillo. En esta topología, los nodos se conectan uno sucesivamente del otro, es decir, formando un círculo en la red. Cada uno de estos equipos va a tener la oportunidad de comunicarse con cada uno de ellos, pero utilizando lo que vamos a ver más adelante denominado token. Es decir, si ustedes observaron el diagrama, el anillo se parece un poquito a la topología de bus, con la diferencia que se cierra en un círculo. Ahora, este tipo de redes ya no es tan común en redes locales, es decir, en redes de una oficina, pero sí son muy comunes en redes grandes. Yo creo que ustedes ya han oído hablar de que tienen un anillo, por ejemplo, de fibra óptica. Entonces, las empresas como proveedoras de servicios de Internet utilizan este tipo de topología para conectar ciudades, para conectar metrópolis muy grandes. El otro tipo de topología que nosotros tenemos que conocer es el tipo de topología maya. La consideración especial en este tipo de topología es que no comparten el medio de transmisión entre dos nodos con otro nodo. Es decir, este tipo de red utilizan nodos dedicados entre cada una de las computadoras. Este tipo de redes, por tener una conexión, un medio de transmisión dedicado, eso lo hace independiente la comunicación entre ellas, lo cual va a redundar en una alta velocidad entre cada par de computadoras. Este tipo de topologías se utilizan en redes en donde se necesita una alta velocidad y eso comúnmente se da en los proyectos de investigación. Ahora hablemos de las redes por el tamaño, un tipo de clasificación del tamaño de la red. Este tipo de clasificación es muy importante porque así podemos dimensionar los dispositivos y los medios de transmisión, los protocolos que vamos a utilizar al diseñar la red. El primer concepto es las redes LAN. Las redes LAN, por sus siglas en inglés, son redes de área local. Estas redes están circunscritas a oficinas pequeñas, a edificios pequeños y que se utilizan comúnmente para repartir recursos en este tipo de instalaciones. Estos recursos pueden ser hardware, pueden ser software y pueden ser inclusive datos. El otro tipo de configuración de redes es unas redes WAN. Estas redes ya involucran otros dispositivos más potentes y están circunscritas por sus siglas en inglés a redes de área amplia, es decir, a grandes distancias que pueden ser incluso extensiones geográficas muy grandes. Estamos hablando de redes de países, pero quizás podríamos decir, bueno, tengo una red pequeña de un edificio y tengo una red grande de un país. ¿Qué pasa si tengo una metrópoli? Entonces, para ese tipo de redes que no son tan grandes como un país, pero no tan pequeñas como una oficina o un edificio, se crean también las redes MAN, que son de tipo de redes de área metropolitana. Es un intermedio entre una red grandota, una red de toda una ciudad, pero no de todo un país, pero no se circunscribe a una red pequeña de una oficina. Por lo general, este tipo de redes son los proveedores de servicios de Internet, aquellas empresas que se dedican a proveer cable, a proveer telefonía en una ciudad.